Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Presenta Claro. El siguiente programa se realiza en el barrio Jardín, Huertas de los Horneros. Vamos a hablar de la oveja a la prenda. ¿Cómo es el mercado de lanas en nuestro país, la producción, el valor agregado y la sostenibilidad por la cual nos reconocen en el mundo? El diálogo es con Claudia Weiss, que es directora de Don Baez, y Antonella Riani, que es responsable de mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana, SUL. A 10 años de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, ¿qué balance puede realizarse? Lo conversamos con el doctor Ignacio López Viana en el espacio Boletín Laboral. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir aquí a la doctora Antonella Riani, que es la doctora responsable de mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana, el SUL. Bienvenida, Antonella. Muchas gracias. Y aquí tenemos a Claudia Weiss, que es directora de Don Baez. Don Baez es una marca uruguaya que elabora productos para el hogar e indumentaria en base a lana fina y sin teñir, comprada directamente al productor agropecuario aquí en Uruguay. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias. Hace muchos años te tuve, así que no vamos a repasar aquel programa, ya pasaron muchos años. Bueno, como les comentaba y anunciamos al comienzo del programa, la iniciativa hoy hablar es un poco del campo al local, ¿no? De la oveja a lo que es la prenda final. ¿Cómo está nuestra industria en ese sentido para la lana? Ha sido muy reconocida en los últimos tiempos en mercados internacionales y viene creciendo. Allí, Antonella, lo que hace a la producción de lana en Uruguay, ¿no? Hoy, ¿cómo se encuentra este mercado? Bueno, sí, en Uruguay tenemos un stock que se encuentra en torno a los 6 millones de ovinos, 5.900.000 según la última declaración jurada, y una producción de lana de más o menos 24 millones de kilos, de lanas mayoritariamente finas y medias, que el destino final en su mayoría es la exportación. En diferentes estados se exporta como lana sucia, lavada, peinada, pero bueno, principalmente eso se exporta y bueno, y termina, sabemos que el mercado de la lana es un mercado de nicho, un mercado de alto valor, que termina bueno, en prendas en los países, mayoritariamente países del hemisferio norte, y bueno, personas con un alto nivel adquisitivo, porque sabemos que es un producto que apunta a un determinado sector, y bueno, y como país producimos lanas de muy buena calidad. Y bueno, y tenemos toda una muy buena reputación, somos un país con muchas cosas positivas en términos productivos que nos dejan bien posicionados afuera. Allí, ¿qué porcentaje, digamos, se exporta y qué queda en el mercado local, más o menos, para tener una idea? No, la gran mayoría, o sea, es prácticamente todo destinado a la exportación. O sea, sabemos que acá en Uruguay tenemos, como tú hablábamos en la previa, tenemos tejedoras, tenemos, bueno, por supuesto, tiendas como Don Baez que apuntan al público local, pero sabemos que más allá de eso, hablamos de 24 millones de kilos producidos. Imagínate que con una población como la Uruguay, es casi todo lo que se vuelca es a la exportación. Y así, bueno, hablando justamente de un buen ejemplo de lo que es industrialización en nuestro país, ¿no? Y de producción, trabajar con lanas finas, ¿no? ¿Qué distintivo tiene? Y hace una gran diferencia. Cuando te pones una prenda de lana fina, sentís un placer increíble. Por eso que nosotros a lo largo de los años aprendimos que es la lana que la gente busca más. Y dentro de las finas hay muchas razas. Tenés merilín, ideal, merino, en fin, hay mucha variedad. Entonces, nosotros lo que buscamos es, de acuerdo a mi producto, lo que yo pretendo para, ¿no? La comodidad, la liviandad, porque las prendas nuestras son muy livianas, las podés usar los 365 días del año, ¿no? Que la gente eso no lo sabe ni se da cuenta del confort de una prenda siempre que sea fina. Entonces, yo cuando descubrí eso empecé, bueno, buscando, además como me gusta no teñir, entonces busco las lanas marrones, que hay ovejas marrones espectaculares en Uruguay. La gente le saca el cuerpo, pero justamente mi padre era fanático de esas lanas, entonces yo aprendí que esa lana vale mucho porque no la tenés que teñir y ya tiene todas las características que querés, o sea, ya lográs, por ejemplo, este pantalón, así. Y él lo descubrió, eso hace 1000 años, y a él le decían Don Baez, entonces por eso que pusimos a la marca Don Baez. Bueno, y eso es un poquito, pero
la gente no entiende, y entonces nosotros cuando entran a Dombái les decimos, pruébense en algo, y al probarse y sentir el confort, ¿cómo te voy a decir? No, que no te pica, que no tenés que tener ningún problema, ¿no? Porque lana asocias con pija, que es difícil de cuidar, un montón de características que a la lana fina no tienen. Y así, Claudia, ¿entiendes que quizás la industria en Uruguay, quizás puntualmente lo que son las marcas que comercializan lana, no han sabido posicionar lo que es la lana en Uruguay y sus usos? ¿Cómo lo ves tú? Y yo creo que en Uruguay nos cuesta mucho que el consumidor aprecie todo esto que te estoy diciendo. Sí en el exterior la tienen súper clara, ¿entendés? Ya hace años que estamos con eso y bueno, sí, por eso Uruguay exporta casi todo, ¿no? De todas las lanas. Hoy en día tenemos dificultad con las lanas gruesas, que es el gran problema. Hay mucha lana gruesa que está costando salir porque eran los chinos los que más nos compraban, ¿no? Al Uruguay. Pero entonces, si la lana fina en el exterior ya nos conocen, ya saben que tienen todas estas bondades y la buscan. ¿Por qué están complicados los negocios con China? Bueno, en China sabemos que a partir de la pandemia fue el país donde empezó y lo que más sufrió. Aparte de esto, China después, cuando el mundo parecía que se había olvidado de la pandemia, siguió un año más con confinamientos obligatorios. Y bueno, de la mano de esto y de otros factores, de una crisis inmobiliaria muy importante, la situación económica en China dejó de ser la que era previo a la pandemia. Y bueno, y lo que hablamos siempre con el tema de la lana, o sea, apunta a un mercado de nicho. Y una vez que China empezó con dificultades económicas, se resintió todo este mercado que decía Claudia. Y bueno, todavía siguen en una situación complicada. Hoy en día, analizando desde Sur los datos de este primer cuatrimestre, las exportaciones de lana a China se duplicaron con respecto al año pasado. Lo que ingresó por exportaciones de lana en estos 4 meses a China fue más de la mitad del dinero que ingresó a Uruguay, o sea que estamos en un mercado en recuperación, pero estamos en 2024, o sea, venimos de hace 4 años con quien fue nuestro principal consumidor, nuestro principal destino en nuestras lanas, en una situación económica complicada y por ende con sus importaciones para este producto resentidas. Entonces, bueno, esto lo ha llevado a la situación que comentaba Claudia. Y así que otros mercados lideran, digamos. ¿China está primero en nuestras colocaciones de lana? Sí, China, sabemos que hay que tener bien claro que nosotros exportamos lana en diferentes estados. Exportamos lana sucia y lavada, que para estos dos productos China es el principal destino. En estos primeros 4 meses, por ejemplo, de lo que se generó por exportación de lana sucia, China representó más del 90% de esos ingresos. Y para lana lavada en torno a un 60%. Ahora, cuando hablamos de lana peinada, que es un producto muy importante que nos diferencia de otros países y que exporta a Uruguay, los que son los tops, estos productos se destinan mayoritariamente a Europa. O sea, Italia y Alemania son tradicionalmente los principales destinos de este producto y China quedaría en un tercer lugar. Bien, bien. Allí hablaba Antonella de un público, ¿no?, selecto o de un público determinado. ¿Cuál es el público que compra prendas de lana en Uruguay? Acá en Uruguay, las prendas, mira, te cuento, es la gente que busca algo, una prenda que sea una inversión para toda la vida. Entonces busca esa persona que sabe realmente apreciarla. Y tenemos muchísimos clientes que repiten, que siempre están volviendo y por suerte, ¿no?, que es un placer. Y además tenemos los turistas que también nos compran mucho, pero la gente que nos descubrió vuelve a nosotros. Eso pasa, en realidad, tú lo hablas desde el punto de vista de Dombás, pero tú como empresaria del sector representativo en todas las lanas, ¿no?, en todo lo que son prendas de lana, quizás para salir del fast fashion, ¿no? No sé. Sin duda, porque no queremos más eso. La gente que sabe que no sirve comprarte una cosa baratita y después tirarla porque no sirve para nada, cuesta un poquito más, pero es el tal, digamos, distintivo y algo que la gente te mira y te dice, ay, ¿y eso de dónde es? Porque es de lana. Bien, y ya enseguida seguimos el diálogo con Claudia Weiss, que es directora de Dombáez, y Antonella Riani, que es responsable de mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana del Sur. Antes de la pausa vamos a compartir, como siempre, nuestro espacio mensual de boletín laboral con el doctor Ignacio López Viana.
Muchas gracias, Tatiana. Es un placer volver a estar junto a vos y a todos los televidentes. Hoy estaremos conversando sobre la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, Ley 19.196, a 10 años de su entrada en vigencia. Como recordarán, fue una ley bastante polémica que tuvo varias críticas de distintos sectores al momento de su aprobación en el año 2014. ¿Cuál era el objetivo de la norma? Disminuir la siniestralidad laboral, protegiendo 3 bienes jurídicos fundamentales como la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, generando asimismo conciencia en prevención de accidentes de trabajo. Esta norma creó lo que se llama un delito de peligro. Esto es, la norma se posiciona un paso antes a la ocurrencia del accidente, del siniestro laboral. Esta norma castiga al empleador en caso de que, no adoptando los medios de seguridad laboral, ponga en peligro grave y concreto justamente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, pudiendo ser castigado con entre 3 a 24 meses de prisión. ¿Qué balance podemos realizar a 10 años de la entrada en vigencia de la norma? Tengamos presente que al momento de la promulgación, en 2014, se registraban 54.000 siniestros laborales, con 542 incapacidades permanentes y 54 fallecimientos. La población más afectada era en general los jóvenes, lo cual hace aún más compleja la situación. Según información disponible del último año cerrado, en 2022, los siniestros se redujeron a 42.000, tanto los amparados como no por el Banco de Seguro del Estado, y a 30 fallecimientos, según justamente el monitor del Banco de Seguros del Estado. Por tanto, a nuestro juicio, la evaluación en estos 10 años puede calificarse como positiva, disminuyéndose sensiblemente los fallecimientos, como vemos allí en la gráfica, salvo un pico en 2018, pasamos de 54 a 30 fallecimientos, siendo evidente la tendencia a la baja, pese a que los números siguen siendo altos. En cuanto a la accidentabilidad laboral, por su parte, también es notoria la disminución, aunque quizás no es la esperada, pasando de casi más de 54.000 siniestros en 2014 a prácticamente 41.000 en 2019, época de prepandemia. Luego, como se evidencia en la gráfica, la tendencia es al descenso de esos números, justamente porque a raíz de la pandemia hubo menos actividad, pero preocupa realmente el incremento que se nota luego en 2021, donde incluso se sobrepasan los 42.000 accidentes en 2022, números que además nos retrotraen a lo que era el año 2017, y con un 2023 a octubre, según la última información disponible, que viene con la misma tendencia en alza. Sin perjuicio de todo esto, la Ley de Responsabilidad Penal no fue lo único. Cabe destacar también otra normativa que ha contribuido a justamente el descenso de estas cifras. En primer lugar, podemos nombrar el Decreto 127 de 2014, que instaura los llamados servicios de prevención y salud en el trabajo, el decreto 128 del 2016, que prohíbe la tenencia y el consumo de alcohol, cannabis y otras drogas en el ámbito laboral, la ley 19.927, que reduce el peso para la manipulación manual de cargas, entre otras tantas. Como contrapartida, y finalizando, se debe destacar que en general no han existido empleadores procesados. En general, cuando se ha intentado aplicar esta norma, no ha sido en forma correcta, ya que se ha intentado aplicar a situaciones de siniestro, cuando, como se dijo al principio, esta norma está un paso antes de la ocurrencia del siniestro, pero en su mayoría esta norma podemos decir que ha resultado útil a los efectos de la prevención y la disuasión, aunque aún debe continuarse trabajando bastante para lo que es la mejora de los resultados. Muchas gracias y nos reencontramos el mes que viene con otros temas de interés. Bien, antes de la pausa les quiero comentar que pueden conectar tu emprendimiento al éxito con el Plan Emprendedor de Antel. Disfruten de la mejor conectividad, la más amplia cobertura y la velocidad de internet que tu negocio necesita. Antel es socio de tu negocio. Mi pasión siempre fue la danza, pero las vueltas de la vida me podrían haber llevado para otro lado. Yo podría haber tenido la receta para ser una gran diseñadora. Y nuestras ideas podrían haber quedado plasmadas en la piel. El arte que hago en la piel podría haberlo hecho en el pelo. Y aunque al final encontramos nuestras pasiones,
Si hubiésemos elegido otra, nuestro socio sería el mismo. Tenés Antel, tenés un socio para hacer crecer tu negocio, porque te brinda soluciones integrales, conectividad, facturación electrónica, más cobertura y la mayor velocidad de internet. Antel, estamos para conectarte. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars. Auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con Claudia Weiss, que es directora de Don Baez, y Antonella Arriani, que es responsable de mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana. Estamos hablando del mercado de la lana, de la producción, de indumentaria, de moda, de tendencias que se van desde Uruguay al mundo. Y allí, no menor, Antonella, es preguntarte un poco cómo entienden que se destaca el producto uruguayo, ¿no? Porque hablamos de lo que es, bueno, exportación, colocación de la lana fina, la lana sucia, digamos, condiciones de un producto quizás sin demasiado valor agregado, ¿no? Pero el producto uruguayo, una vez que llega, ¿cómo entienden que se destaca? Bueno, eso justamente nosotros, nuestra visión desde Sul es trato directo con los productores uruguayos, y después entonces para esta pregunta lo que hicimos es contactar con los exportadores, o sea, con las personas de nuestro país que están en contacto con el cliente y quienes colocan esa lana. Entonces justamente les trasladamos esta pregunta de cómo se defiende nuestro producto frente a lanas de otros orígenes a nivel en el mundo, ¿no? Y bueno, lo que nos decían son muchas cosas. Nuestra lana son lanas de excelente calidad, sobre todo en determinados parámetros como el tema de la resistencia, contenido en materia vegetal, pero sobre todo una opinión que me pareció muy buena y que me parece que vale la pena destacar es que lo que nos decían es que en Uruguay es muy fácil explicar lo que se hace acá. Hoy en día sabemos que al consumidor final le interesa saber cada vez más qué hay detrás de una prenda y que para ellos abrir las puertas de Uruguay y mostrar lo que se hace acá es muy fácil, porque la cadena es muy transparente, las condiciones sociales y las condiciones de trabajo y las condiciones de producción de nuestros ovinos en Uruguay son realmente algo que llena al consumidor final. Acá en Uruguay sabemos que en comparación con otros lugares donde se procesa lana, acá no hay trabajo infantil, los ovinos se crían a cielo abierto. Entonces, todo eso del rol de la sostenibilidad y explicar qué hay detrás de una prenda, acá para nosotros como país es muy fácil. Entonces eso es como la principal herramienta para algo que cada vez preocupa más y que las marcas se preocupan cada vez más por explicar y bueno, y es fácil. O sea, abrir las puertas de Uruguay y mostrar lo que se hace acá es fácil y es lindo. Entonces eso es como dentro de la defensa de las cosas más importantes. Y allí, Claudia, por supuesto que me lleva a preguntarte, ¿no? Abrir las puertas de nuestras industrias, ¿no? ¿Qué rol tiene la sostenibilidad en la producción de la vestimenta? Fundamental, te digo la verdad que sí. A ver, la lana te brinda cosas increíbles para la vida, entonces la gente afuera lo reconoce, esto que dice Antonella, clarito, y Uruguay tiene la mejor calidad, realmente se destaca frente a otros países, igualable a Australia o a Nueva Zelanda, entonces la gente ya nos conoce, ya nos sabe, ya sabe esto de la trazabilidad que es muy importante, y la lana te brinda eso, entonces cuando vos decís, esto es uruguayo, ya está, ya lograste que te conozcan, o sea, cada vez más, ¿no? Yo voy a conferencias internacionales de la lana, que se llama IWTO, que es por todo el mundo. Entonces, cuando te cruzas con gente que realmente te conoce hace 1000 años, y ya tenés un vínculo lindo,
es espectacular, es justamente eso, ¿no? Y además una característica, Claudia, es que tú me lo podrás explicar mejor, pero digamos, el negocio vinculado a lo que es industrialización de la lana suele perdurar en el tiempo, ¿no? No son marcas que van y vienen, o sea, todas en el mercado uruguayo son reconocidas y perduran, ¿no? Un poco allí, ¿cuál es la clave, si es que hay? Es muy difícil perdurar, pero sí, esa es la idea, ¿no? Porque la gente te pide, ay, por favor, tal cosa, y bueno, obvio que uno lo trata de lograr, pero sí, es muy difícil porque la lana tiene eso de que infelizmente es un poquito más cara que otras fibras, entonces bueno, hay que buscar la persona que lo valora y que lo paga en este momento y después lo agradece, ¿no? En el mundo también lo mismo, o sea, el precio es un poquito más alto y bueno, y para eso hay que tener, ¿no?, acceso a ese público que lo pueda pagar. Muy característico digamos, en el caso tuyo, es que compran solo productores uruguayos. Nosotros sí. A mí me gusta comprarle los productores uruguayos de toda la vida porque justamente les doy trabajo a Uruguay y así también logro esa calidad y la trazabilidad que dijo Antonella, ¿no? O sea, yo sé dónde compro mi lana. Y la gente en el exterior lo ve y eso ya está, es un diferencial. Antonella, ¿se da casos de importar lana para hacer productos o es solo nacional, digamos, que se mueve en el mercado? Sí, ingresa lana del exterior, de diferentes orígenes. La mayoría de la lana que ingresa es de Brasil, pero podemos encontrar lana de muchísimos orígenes que ingresa a Uruguay para mezclarse con lanas uruguayas, industrializarse y exportarse al exterior. Allí, bueno, es interesante, ¿no?, saber un poco cómo viene lo que hace, ¿no?, a la industrialización de la lana, nuestros mercados, todo el proceso, ¿no?, como de la oveja al local, que es súper interesante y muy rico. El diálogo es con Claudia Weiss, que es directora de Don Baez, y Antonella Realin, que es responsable de mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana. Vamos a una pausa, la última de Empresarios de Acá, y enseguida regresamos. Y quienes quieran incorporar un nuevo rubro a sus comercios como libros infantiles y revistas, Districerro es la mejor opción. Districerro es la importadora y la distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Districerro. Pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo. Obtené tu crédito express en menos de 48 horas con la tasa más conveniente del mercado y resolvé todo por eBrow. Si tenés dudas, agendate en tu sucursal de preferencia o solicita asesoramiento por WhatsApp al 21996 000 o al 1996 opción 6. Banco República, nuestro banco país. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Positos. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá, y como siempre agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Les cuento que ya pueden descubrir el poder de Galaxy AI ahora también en las series. Galaxy S23, el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Tab S9. Desde una nueva forma de búsqueda, traducción en tiempo real, hasta funciones de cámaras mejoradas y mucho más. El futuro ya llegó y lo tenés en tus manos con Galaxy AI. Pueden conocer más, por supuesto, en todos los equipos que encuentran en shop.samsung.com/uy. Y bien, estamos hablando de industria nacional de la lana, de los mercados, de la vestimenta, de lo que producimos desde aquí para nuestro mercado y también para el mundo, ¿no? De un producto tan noble como es la lana, ¿no? Allí, Antonella, el sector, digamos,
cómo se caracteriza en términos de empleo, ¿no? De derrame de lo que genera aquí en nuestro país. Bueno, el sector, eso es una de las cosas más importantes que tiene para nosotros el rubro vino, más allá de lo que hablábamos, de los números, de las exportaciones, de la moda. Es un sector que es muy importante a nivel del interior del país principalmente. Si hablamos al principio de un stock de en torno a los 5.900.000, 6 millones de ovinos, más del 60-70% de ese stock está en zonas, o sea, al norte del Río Negro del país, muchas veces en zonas de basalto superficial, zonas donde es difícil, no abunda las fuentes de empleo como en las ciudades o como en Montevideo, y el rubro ovino lo que hace es eso, o sea, es un rubro que es intensivo en mano de obra por las características propias de la producción, entonces le da mucho empleo a la familia en el medio rural, es muy importante para la erradicación de las personas en ese sector, o sea, personas trabajando en el campo, entonces... Bueno, y por supuesto que tiene empleo a todos los niveles, ¿no? O sea, en lo que hablamos en la industria, también en la parte de la carne, o sea, en la parte de procesamiento de carne ovina, en lo que es las exportaciones. Entonces, es un rubro que genera mano de obra a diferentes niveles. Se habla de en torno a 22.000 puestos de trabajo. También tenemos las empresas de esquila, que también es muy importante, una fuente de empleo muy importante a nivel del interior del país. Entonces, bueno, por eso creemos que es un rubro que, más allá de la variación puntual de exportaciones de un año a otro, de la ubicación que se pueda tomar en base a las exportaciones del país, tiene un contexto mucho más importante y bueno, y por eso creemos que de ahí viene la importancia del rubro ovino. Y los esquiladores que se destacan en el mundo, ¿no? Porque sí. Viajan usualmente a Europa y son contratados por su facilidad, ¿no? Y profesionalización que tienen en ese ámbito, ¿no? Sin duda, todos los años, ¿no? Sí, acá en Uruguay hay en torno a unas 130 empresas de esquila acreditadas, que dan empleo más o menos a unas 2.500 personas. Y bueno, y como tú decías, o sea, eso es algo súper importante, que no solo pueden hacer la zafra acá y hacer la esquila, sino que fuera de zafra les permite viajar y esquilar en el exterior y bueno, generar ingresos para su familia, que es sumamente importante. Entonces, que el rubro no solo da trabajo acá, sino que les permite trabajar afuera y mejorar la calidad de vida de esas personas. Bien, y allí, Claudia, para finalizar, para armar una prenda, ¿no? De la oveja a la tienda, bueno, ¿cómo se hace? Nosotros compramos la lana, clasificamos por color. Ajá. Y ahí cada color se lava por su cuenta, entonces con esa lana lavada la cardamos y después se convierte en tela. Entonces con esas telas hacemos toda la variedad de productos que hay. Y bueno, oímos mucho a los clientes, entonces en base a lo que los clientes nos piden, intentamos hacer las prendas confeccionadas donde sinceramente tanto la gente clásica encuentra algo lindo que le va a durar toda la vida porque es una inversión comprarse una prenda de lana, pero a la vez el menos es más, es fabuloso como una prenda de lana te distingue de otra. Bien. Es muy lindo saber, ¿no? Cómo son los procesos, ¿no? En la voz de los empresarios que están hace rato en estos rubros, ¿no? Y que bueno, que de alguna forma conforman una cadena bien interesante, ¿no? En lo que es el derrame, generación de empleo y revalorizando un rubro que ustedes me lo dirán, que supo ser estrella en nuestro país, ¿no? Hoy hay otros vinculados al agro también, pero que sin embargo se sigue distinguiendo en el mundo, así que ha sido un gusto conversar con ustedes, tener este panorama tan claro de lo que hace de la oveja a la prenda final, de la mano de dos referentes, Antonella Reali, que es responsable de mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana Azul, o sea que por ti pasa mucho de lo que llevamos al exterior y de lo que también hay aquí, y Claudia Weiss, que es directora de Don Baez, una empresa, una marca reconocida en el mundo, fue reconocida como empresa B, es la primera empresa B reconocida, le compra directamente al productor y bueno, la verdad que una buena representación de lo que hace del campo a la tienda y las lanas uruguayas, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services. Soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy hablamos del proceso de la lana, desde el campo
a la prenda final, desde la oveja a la prenda final, y cómo todo este proceso que se produce en nuestro país puede llegar a diferentes mercados del mundo y muy reconocido por el valor agregado, por la trazabilidad. Hay mucho para hacer y para crecer en ese sentido, y hay buenas referencias desde nuestro país, desde lo que es el rubro ovino para el mundo. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy. Los espero como siempre a las 21 horas por la pantalla de NST. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presentó Claro. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.